Hola mi gente, aquí Limón, UFC 314, Volkanovski contra López. ¿Qué fue lo que pasó? Volk volvió a su prime. ¿Qué pasó con López? ¿Qué pudo hacer mejor? Dentro vídeo. Como ya saben, Volkanovski se llevó la victoria. Fueron 5 rounds muy intensos. Volk claramente llevaba la ventaja. Ese año que se tomó para descansar, notó que le favoreció. Venía muy preparado con un plan de pelea muy bien planteado. Lo siguió a la perfección. Trabajó el jab y los low kicks. Hizo lo que él mejor sabe hacer: tener la distancia, tirar golpes largos, trabajar con el jab, trabajar con los low kicks, tratar de ir por derribos si es necesario. El primer round de Volkanovski fue increíble. Parecía muy cerca de su prime. Hubieron momentos en que intercambió contra López y él siempre se iba a la mejor parte. En mi punto de vista, lo malo que hacía López era que al intercambiar no movía mucho la cabeza, no cabeceaba mucho. Y eso hacía que Volk conectara los mejores golpes al intercambio. López se quedaba muy estático. Hubieron golpes de Volkanovski y conectaron muy bien. Le dieron directo a la mandíbula de López y ahí demostró que tiene una muy buena mandíbula. No cualquiera aguanta esos golpes. Pero ya saben cómo funciona y cada golpe cuenta. Y al final uno de esos golpes te va a mandar a dormir o te va a marear un poco. Y eso fue lo que pasó también a López. López tuvo que mantener un poco más la compostura y subir un poco más las manos, porque uno de esos golpes se le notó que le mareó. Y para llegarse el primer round, Volkanovski cerró con su wrestling y consiguió un buen derribo y terminó un round muy dominante con un ground and pound, poniendo a López en peligro. Así que ese round de Volkanovski fue muy bueno. Hace tiempo que no se veía a Volkanovski con un nivel tan alto. Ese round me parecía que Volkanovski había vuelto a su prime. En el segundo round, Volkanovski siguió con su plan de pelea. Siguió conectando los mejores golpes en los intercambios. En uno de esos intercambios, López como que pierde un poco el equilibrio. Algunos creen que lo mareó un poco, pero está un poco desequilibrado, según mi opinión. Y fue más que perdió el equilibrio que estuvo cerca de un knockdown. Pero este round no fue tan fácil para Volkanovski, aunque pareciera que este round iba a ser muy parecido al primero y se lo iba a llevar Volkanovski muy fácil. Al final del round, López consigue conectar con un recto de derecha, pero fue un golpe un poco diferente, fue como un poco más martillando, como que venía de arriba hacia abajo, y desgraciadamente Volk cae a la lona. En el momento de caer se recupera bastante rápido, se para y empieza a esquivar los golpes que López le empieza a tirar. Cuando llegó a la esquina, incluso le dice a su esquina que fue lo que le dio, como que él no vio el golpe, no vio el golpe que recibió. Y le tuvo que preguntar a su esquina qué fue lo que pasó. Y como se vio, Volk todavía tiene esa tendencia a inclinarse hacia atrás, incluso cuando está muy cerca. Y eso fue lo que le causó que López conectara ese golpe. Volk solo se inclina hacia atrás esquivando el jab y no está suficientemente lejos para esquivar el golpe de derecha que venía. Fue un error que también creo que cometió en la pelea contra Topuria. En el tercer round, después de que López haya conseguido derribar a Volkanovski con un golpe, pensé que iba a empezar mucho más agresivo y que iba a tratar de ir mucho más por la pelea, pero no fue así. Y Volk siguió manteniendo la distancia, trabajando con el jab y siguió llevando lo mejor de los intercambios. El round 3 también para mí se lo llevó Volk. Ya entrando al cuarto round, según mi opinión, Volkanovski ya llevaba el primero y el segundo y el tercero. Aunque en el segundo López lo consiguió derribar y no encuentro que fue suficiente para que López se llevara ese round. Ya entrando al cuarto round parecía como que Volkanovski iba a seguir manteniendo su plan de pelea, manteniendo la distancia, golpes largos, jabs, low kicks y llevarse lo mejor de los intercambios. Parecía como que ya esta pelea iba a terminar así, pero volvió a pasar que Volkanovski estuvo en peligro. López consigue conectar un uppercut a mitad del round 4, un uppercut que le conecta directamente en el ojo, que pone a Volkanovski en serios problemas. Volkanovski se notó que se vio muy afectado por ese golpe. Entró en modo supervivencia total. En ese round, según mi parecer, López conectó los mejores golpes. Sobre todo después de ese uppercut, cuando Volk está en modo supervivencia, López lo persiguió y conectó también muy buenos golpes. Y ese golpe sí que afectó a Volkanovski, porque cuando llegó a la esquina, le dijo a su esquina que ahora sí estoy empezando a recuperar la vista del ojo. Y luego entraron al round 5 y ya López tenía que conseguir un KO para ganar y entró con todo. López siempre fue hacia adelante persiguiendo a Volkanovski, pero Volkanovski se centró en su plan de pelea y siguió manteniendo la distancia con el jab, con su juego de piernas. Hasta como la mitad del quinto round, Volk conectó los mejores golpes y después de eso empezó a evitar el intercambio y empezó a usar su juego de piernas para evitar a López. Al final del round parecía ya como López entraba en desesperación, se le notaba muy frustrado, quería intercambiar, apuntaba hacia el suelo, se le veía a Diego muy frustrado, pero Volkanovski no
no le hacía caso y siguió con su juego de pierna y manteniendo la distancia con el jab. Y eso fue como el final del quinto round. Para mí ese round también se lo llevó Volkanovski. Para mí Volkanovski se llevó 4 de 5 rounds. Yo solo le daría un round a López y sería el round 4 donde conectó el uppercut. Que casi en ese round puso en mucho peligro a Volkanovski, que ya casi parecía que podía terminar la pelea. Para mí la pelea fue muy buena, fue muy entretenida, fue muy bonita de ver. Volkanovski llegó muy bien preparado, estaba muy cerca de su prime. Yo había dicho en vídeos anteriores que si Volkanovski llegaba cerca de su prime, iba a ganar la pelea a decisión unánime. Y también había dicho que si no llegaba cerca de su prime, López iba a tener una gran oportunidad de noquear a Volkanovski. Y en esta pelea se notó o se vio que casi ya pasaron ambas cosas. En unos descuidos de Volkanovski, López casi lo noquea, pero con el plan de pelea y esos reflejos que trajo Volkanovski y esa velocidad hizo que se llevara la victoria. Yo encuentro que el año que se tomó Volkanovski también le hizo bien. Si no se hubiese tomado Volkanovski ese año y esta pelea hubiese sido mucho antes, creo que esos golpes que conectó López le hubiesen hecho mucho más daño. Según mi parecer, López cometió también algunos errores que hizo que no se llevara la victoria. Para mí López debería haber tomado más la iniciativa, sobre todo en los primeros rounds. Parecía que él a lo mejor estaba tratando de guardar su cardio, no quería desgastarse mucho al principio. Yo encuentro que le faltó tirar más volumen de golpe. También encuentro que López se centró mucho en boxear nomás. Y eso que sabemos que él tiene muy buen jiu-jitsu y también no mezcló mucho patadas con golpe. No trató de usar su jiu-jitsu. Según mi parecer, esos errores cometió López. Y lo que también me sorprendió de López, yo había dicho que su cardio a lo mejor no iba a aguantar los 5 rounds y para mi sorpresa lo hizo. Aguantó muy bien, se le veía con muy buen cardio. Hasta en el quinto round todavía se le veía que le quedaba bastante cardio. Y ya para terminar, hablemos de lo que depara para el futuro de la división. Yo encuentro que López debería enfrentarse a Yair Rodríguez. Ya hubo bastante beef entre ellos dos y esa pelea se tiene que dar. Sería una pelea muy buena y sería una buena pelea para López, porque los dos son buenos strikers y creo que la pelea se va a mantener de pie. Y para Volkanovski, yo encuentro que el único que debería enfrentar ahora es Movsar Evloev, aunque sea un peleador bastante aburrido. Creo que él ya ha hecho lo necesario para merecerse la pelea por el título. Así que ojalá estos enfrentamientos se den. He visto algunos vídeos de lo que dicen que Yair no quiere enfrentar a López, que solo quiere una pelea por el título. Pero ustedes ya saben que Dana White es el que manda, así que ojalá pelee contra López. Bueno mi gente, gracias por verme, no se olviden darle like, la campanita y suscríbanse porque se vienen muchos más vídeos.